Capítulo 14. Después de que Daniel salió de su oficina para reunirse con el director de la oficina de seguridad, Lucky dejó los documentos y miró fijamente la puerta cerrada por donde había salido Daniel. Ella fijó su mirada en él con una expresión inestable antes de negar con la cabeza. Era mejor dejar de lado los pensamientos extraños por ahora y centrarse en sus deberes originales. Con esa decisión, Lucky volvió a tomar los documentos y reanudó su revisión, pero pronto tuvo que detenerse. Ella simplemente no podía concentrarse. Más que una simple falta de concentración, su mente estaba completamente consumida por pensamientos sobre Daniel Steiner. El director de la oficina de seguridad debe sospechar de él. Lucky tenía una vaga comprensión de la situación. No fue la oficina de seguridad la que desmanteló la sucursal de Pallentía. Fue Daniel. Después de todo, él fue quien desarraigó la organización privada del príncipe imperial en el pasado. Era natural suponer que Daniel había usado un método similar para aplastar la rama Pallentía esta vez. Entonces, ¿cuál fue su razón? Desde la perspectiva de Lucky, que Daniel atacara la rama Pallentía era como empuñar una espada de doble filo. Si tuviera éxito, eliminaría eficazmente a los espías de las naciones aliadas infiltrados en la capital imperial. Pero si fracasaba, no solo perdería su propia red encubierta, sino que se convertiría en el objetivo de asesinato prioritario para los agentes enemigos. ¿Por qué Daniel correría tal riesgo? Lucky reflexionó sobre la pregunta una y otra vez hasta que llegó a una conclusión. ¿Podría ser por mi culpa? No fue mera especulación. Daniel sabía que ella era un antiguo sujeto de prueba. No sé si es simpatía o lástima, pero, desde la perspectiva de Lucky, Daniel siempre había sido extrañamente amable con ella. Él la llevaba frecuentemente a tiendas de postres y le compraba todo tipo de delicias. Y cuando los oficiales de la oficina de seguridad irrumpieron, él dio un paso adelante para defenderla sin dudarlo. Aunque sabe que soy a la vez un sujeto de prueba y un espía de las naciones aliadas, Daniel siempre ha estado a mi lado. No había nada que ganar tratándola bien. De hecho, solo hizo que las cosas fueran más peligrosas para él, pero Daniel nunca se detuvo. Si esta vez también se movió para protegerme, entonces de repente todo tuvo sentido. Desde el punto de vista de Daniel, eliminar la rama Pallentía haría más fácil mantener a Lucky a salvo. En realidad, Daniel no había hecho nada más que comer en un pub llamado Berehaven, completamente inconsciente de la situación. Pero Lucky no tenía forma de saberlo. Después de todo, Daniel era alguien capaz de dirigir una organización encubierta y al mismo tiempo ser lo suficientemente competente en la recopilación de inteligencia como para saber que su asistente era un ex sujeto de prueba. Más aún, recientemente había convertido una empresa periodística en su medio de propaganda y había establecido vínculos peculiares con la iglesia. Un hombre así no podría posiblemente ignorar las actividades de la sucursal de Pallentía. Si los hubiera investigado, seguramente habría descubierto que Lucky le había dado la espalda a la organización después de luchar contra ellos. Y así actuó para proteger a su ayudante. En el momento en que Lucky se dio cuenta de eso, la culpa se apoderó del corazón de Lucky. La idea de que Daniel la hubiera ayudado una vez más la inquietaba. No pude hacer nada por él a cambio, y aún así, Daniel continuó con su trabajo como si fuera algo natural. Aunque debería saber que ayudar a un espía de las naciones aliadas, incluso a uno que fuera su ayudante, no era lo correcto. Ante el apoyo inquebrantable de Daniel, tan devoto que incluso podría decirse que fue un autosacrificio, Lucky sintió una punzada en el corazón. Quiero recompensarlo. De alguna manera. Ella quería darle a Daniel Steiner más de lo que había recibido de él. No solo postres o wursts. Ella quería ser de verdadera ayuda para él. Pero en la situación actual, no tenía idea de cómo hacerlo. Por un momento, incluso consideró huir antes de poder ser una carga para él más, pero rápidamente negó con la cabeza. Irse sin corresponder a su bondad no sería diferente a traicionar los esfuerzos de Daniel. ¿Qué podía hacer entonces para ayudarlo? Descuidando completamente su trabajo, Lucky se devanó los sesos, solo para exhalar suavemente con frustración. No sé, ella realmente no tenía idea. Lo único que sabía de Daniel más allá del trabajo era que le gustaban los postres y que era más juguetón de lo que parecía. Ni siquiera sé qué quiere realmente. Sus pensamientos se desvanecieron cuando de repente algo hizo clic. Había una cosa más que sabía sobre Daniel. Kelly. La mujer que Daniel había perdido. Si pudiera descubrir cómo era, tal vez al menos podría intentar parecerse a ella. Justo cuando Lucky consideraba una idea tan ridícula, inmediatamente negó con la cabeza. No. Quizás odie eso en su lugar. Quizás era el tipo de persona que prefería dejar el pasado en el pasado. ¡Puaj! De repente, un dolor de cabeza la invadió y la hizo fruncir el ceño. Mientras golpeaba suavemente el escritorio con los dedos, la mirada de Lucky se dirigió hacia el asiento de Daniel. El abrigo.
El abrigo oficial de Daniel, que siempre usaba, estaba tendido sobre la silla. La idea de que la fotografía de Kelly pudiera estar dentro del bolsillo interior inquietó a Lucky. Quiero verlo. Quería saber qué tipo de mujer había robado el corazón de Daniel. Pero, la idea de que Daniel pudiera odiarlo la frenó. No debería. No debo. Lucky apretó el puño, repitiendo el mantra en su mente antes de agarrar los documentos nuevamente, decidida a regresar a su trabajo. Sin embargo, por mucho que intentara concentrarse, su atención seguía desviándose hacia el abrigo de Daniel. Como si fuera un imán, su mirada se sintió irresistiblemente atraída hacia él. Incluso cuando cerró los ojos con fuerza, la imagen de la fotografía que había en el interior atormentaba sus pensamientos. Ya no pudo contenerse. Lentamente, Lucky se levantó de su asiento. Solo un vistazo rápido. Solo por un momento, y todo irá bien, murmurando una justificación absurda para sí misma, se acercó al abrigo que Daniel había dejado atrás. Dudó un momento frente a él, pero finalmente metió la mano en el bolsillo interior y sacó una fotografía. Sin embargo, no había ninguna mujer que pareciera ser Kelly en la imagen. Lo que Lucky recuperó fue una fotografía de Daniel, rodeado de niños huérfanos, sonriendo cálidamente. Ella había visto esta imagen antes. Mientras lo miraba fijamente, sus ojos se entrecerraron levemente. Una extraña emoción emergió, su racionalidad, antes fuertemente contenida, se deshizo, dando paso a pensamientos impulsivos. Una mezcla de tristeza y vago anhelo la invadió desconcertadamente. La causa fue la amabilidad en la expresión de Daniel capturada en la foto. Por ridículo que fuera, Lucky se dio cuenta noviembre, lea más en nuestra fuente, que estaba celosa de esa amabilidad. Daniel es una buena persona. Por eso. Incluso si no hubiera sido Lucky Emilia la que estuviera en su lugar, Daniel habría ayudado a su asistente de todos modos. No estaba arriesgando su vida por Lucky Emilia, sino por una pobre mujer que alguna vez fue sujeto de pruebas. Si otra persona hubiera estado en su posición, habría hecho lo mismo. Incluso cuando nos encontramos disfrazados en el parque, desde la perspectiva de Daniel, ella había sido una completa desconocida en ese momento. Y aún así, él había dado un paso adelante para escoltarla sin dudarlo. No solo le había hablado con una calidez inusual, sino que también había compartido pensamientos que nunca le reveló a su asistente real. Irónicamente, Daniel se había confiado más fácilmente a una mujer que conoció por primera vez en el parque que a Lucky, que había estado a su lado durante casi un año. Esa constatación no le sentó nada bien. Odiaba el hecho de que Daniel fuera amable con todos. Ella no quería aceptar la posibilidad de que, para Daniel, ella fuera solo una entre muchos. Con un suspiro silencioso, Lucky deslizó la fotografía nuevamente en el bolsillo interior del abrigo. Pero entonces, de repente, se detuvo. Un ligero aroma emanaba del abrigo. Una sutil mezcla de jabón y un rastro persistente de sudor. Limpio, pero suave. Un aroma que extrañamente le levantó el ánimo. Casi inconscientemente, Lucky se inclinó e inhaló profundamente. Huele bien. Era el mismo olor que había notado cuando abrazó a Daniel en sus aposentos antes. Con los ojos cerrados, saboreó el aroma familiar. Entonces, con un sobresalto, sus ojos se abrieron de golpe, redondos por la sorpresa. La comprensión de que había actuado puramente por instinto la hizo sentir una inesperada oleada de vergüenza. Su rostro se sonrojó y dejó escapar una pequeña tos antes de enderezarse. Aún así, su mirada permaneció fija en el abrigo de Daniel. No por algún deseo primario de olerlo de nuevo, pero porque estaba pensando en la fotografía que había dentro. Ella quería que su imagen estuviera entre las fotos que Daniel siempre llevaba. No quiero que me recuerden como una persona común y corriente. Con un toque delicado, Lucky alisó su mano sobre el hombro del abrigo, su mirada se suavizó. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría lograr que Daniel la viera como alguien especial? Más que eso, ella quería convertirse en alguien valioso para él. Perdida en esos pensamientos por un largo momento, Lucky finalmente dejó escapar una sonrisa incómoda. Amar a alguien solo, ella estaba empezando a darse cuenta. No fue tan agradable como ella había imaginado. Después de terminar la conversación con el director de la oficina de seguridad, Daniel regresó a su oficina y encontró a Lucky, quien estaba sentada tranquilamente en su escritorio, trabajando. Teniente. Con la esperanza perdida, Daniel gritó, y Lucky levantó lentamente la cabeza. Sus ojos rojos como la sangre no mostraban emoción ni movimiento. Como siempre, su rostro permanecía inexpresivo. Si el director de la oficina de seguridad sospecha de mí, Lucky debe de ser igual. Si cree que destruí la rama payentía de la red de espionaje aliada. Mientras Daniel miraba a Lucky, tragó saliva secamente. Desde la perspectiva de Lucky como espía aliada, es posible que sienta enojo hacia mí. Fue una suposición razonable para Daniel, quien no tenía idea de qué tipo de relación había construido Lucky con la rama payentía.
Por otro lado, Lucky no sintió ninguna reacción particular ante la destrucción de la rama Pallentía, que la había tratado como si fuera solo una herramienta. De hecho, creía que Daniel había eliminado la rama por ella, y sus sentimientos hacia él iban en aumento. «Coronel». Lucky inclinó la cabeza al notar la extraña expresión de Daniel, que delataba una sutil tensión. «¿Tienes algo que decir?». Su voz era tranquila, casi demasiado casual, como si no supiera nada sobre el incidente. Daniel, dándose cuenta de que era inútil intentar sondear, meneó la cabeza. «Nada». Dicho esto, Daniel se acercó a su escritorio y se sentó. Abrió un cajón y sacó unas hojas de papel, fingiendo concentrarse en su trabajo mientras su mente divagaba. La conversación con el director de la oficina de seguridad seguía dando vueltas en su cabeza. El duque Belvar va a provocar la tormenta. La intensidad de la metáfora sugería que algo estaba por suceder dentro del sistema, así que su objetivo no es solo eliminarme, sino algo más. Si eliminar a Daniel Steiner es solo una parte del plan, entonces el duque Belvar es más peligroso de lo que pensaba. Daniel sabía que no podía actuar precipitadamente después de ser nombrado jefe de Estado Mayor de la 7ª División del Frente Oriental. Pronto tendría que abandonar el sistema, pero ahora que la situación había entrado en calma, no había necesidad de provocar ningún conflicto innecesario. Ya había infligido el máximo daño posible a la facción noble. Había arrestado a Campbell, el líder del Partido Social Liberal, que había estado trabajando como un títere para los nobles, y utilizó la opinión pública para aislar al barón Endleyen. Además, el incidente del ladrillo había consolidado aún más la posición política de Daniel. Si Daniel comenzara a investigar las verdaderas intenciones del duque Belvar ahora, el peor escenario podría conducir a un resultado mortal y desesperanzado. A estas alturas, cualquier evidencia de apoyo a la facción del príncipe heredero habría sido borrada, y si Daniel hiciera un movimiento, sin duda se convertiría en una pelea de barro peligrosa y potencialmente mortal. Perder la vida en una lucha política debe evitarse a toda costa. En este punto, Daniel tenía que preocuparse por más que solo el duque Belvar. Tenía crecientes dudas sobre quién exactamente había destruido la rama Pallentía. Según el director, usaron gas somnífero. Es muy similar al método empleado cuando la facción del príncipe heredero fue reprimida. La facción del príncipe heredero había confesado que habían perdido el conocimiento debido al gas somnífero durante su arresto. Si ese es el caso, entonces debe haber sido la misma persona. Daniel no podía entender sus motivos. Han estado usando mi nombre, pero ¿por qué alguien asociaría sus acciones con las mías? Normalmente, la gente vende sus nombres para encubrir sus fechorías, ¿no? Arrestar a la facción del príncipe heredero, que estaba planeando una rebelión, y destruir la red de espías enemiga en Pallentía parecían logros claros. Un grupo misterioso que se atribuyó el mérito de esas acciones fue desconcertante. Al principio pensé que era una coincidencia. Pero si las coincidencias se acumulan, ya no son coincidencias. Sin embargo, Daniel no podía comprender la razón detrás de estas extrañas acciones. Mientras Daniel se apretaba la frente, sumido en sus pensamientos, Lucky terminó de organizar los documentos. Al ver esto, Daniel miró inconscientemente el reloj de pared, y se dio cuenta de que ya era hora de irse. ¿Ya es tan tarde? Aunque apenas había trabajado hoy debido a la visita del director, la hora de salida siempre era un buen momento para marcharse. Con la idea de volver a casa para relajarse, Daniel cogió su maletín y se puso de pie. Démoslo por hoy. Comprendido. Al escuchar las palabras de Daniel, Lucky también se levantó de su asiento. Cuando Daniel se dirigió hacia la puerta para salir de la oficina, Lucky lo siguió de cerca. El sonido de sus pasos resonó suavemente en el pasillo, y Daniel no pudo evitar sentirse incómodo mientras miraba a Lucky. Parece que está de mal humor hoy. Lucky solía mantener una expresión neutral. Rara vez mostraba sorpresa, enojo o alegría. Al principio, Daniel pensó que su falta de expresión podría significar que estaba emocionalmente distante. Pero después de pasar casi un año con Lucky, Daniel se dio cuenta de que, a pesar de su rostro inexpresivo, había cambios sutiles en sus emociones. Por ejemplo, ahora mismo. Su mirada estaba un poco más baja de lo habitual. Casi parecía que miraba justo debajo de él, no al frente. Esta era una de las señales que mostraba Lucky cuando se sentía deprimida o perdida en sus pensamientos. ¿Podría estar preocupada por la destrucción de la rama Pallentía? De nada. En ese momento Lucky estaba preocupada por cómo podía ayudar a Daniel Steiner. Ella también deseaba en secreto convertirse en alguien importante para él. Sin embargo, Daniel, sin darse cuenta de esto, solo podía sentirse cada vez más ansioso. Después de todo, ella era Lucky Emilia. ¿Sería alguien capaz de ignorar la máquina de matar, capaz de enfrentarse a un batallón entero que estaba justo a su lado?
Daniel, bajando inquieto las escaleras, empezó a sentir que el sudor se le formaba en las palmas de las manos. Decidido a calmarse de alguna manera para poder sobrevivir, Daniel se aclaró la garganta. Teniente. ¿Qué le parece si charlamos un rato? Sus pasos se detuvieron en el rellano de la escalera. Mientras Daniel observaba a Lucky en silencio desde atrás, se aclaró la garganta antes de hablar. Pareces estar de otro humor hoy. Si hay algo que te preocupa, ¿te importaría decírmelo? La mano de Lucky se crispó. Después de respirar profundamente en medio de sus pensamientos caóticos, Lucky se dio la vuelta. Gracias a la luz del aterrizaje, su cabello plateado brillaba bajo el resplandor y sus iris carmesí brillaban hermosamente. Lo siento. No esperaba que estuviera preocupado, coronel. Pero como es un asunto personal, no quiero molestarlo. Eso es bastante audaz de tu parte. Daniel rió entre dientes en voz baja. Como su superior, es mi responsabilidad dirigirlo y supervisarlo. Si ni siquiera sé qué le preocupa a mi ayudante, ¿puedo realmente considerarme un buen superior? Pero, basta. Solo dime. Después de todo, tú y yo pasaremos más tiempo juntos que nadie. Es mejor que hablemos abiertamente, ¿no crees? Los ojos de Lucky se abrieron de sorpresa, claramente desconcertada. El comentario casual de Daniel la golpeó directo al corazón. Él solo dijo que pasaríamos más tiempo juntos que nadie más. Ella no lo había entendido mal. Eran las propias palabras de Daniel. Aunque lo que ella realmente quería oír era diferente, esa afirmación no le importó tanto como esperaba. Lucky miró fijamente a Daniel y luego habló en voz baja. ¿Te gustó la sopa de remolacha? Ella cambió de tema, sintiéndose algo avergonzada. Daniel, aunque un poco desconcertado por la brusquedad de su pregunta, respondió con sinceridad. ¿La sopa de remolacha? Ah, estaba deliciosa. El postre que preparaste también estaba buenísimo. Parece que tienes mucha habilidad culinaria. Ya veo. Está bien entonces. Lucky sonrió con una sonrisa misteriosa e inclinó la cabeza ligeramente. Luego se giró y continuó bajando las escaleras. Daniel, todavía mirando fijamente su figura que se alejaba, se rascó la mejilla, algo estupefacto. ¿Qué fue eso? Se molestó porque no comenté nada sobre la comida. Aunque no lo comprendió del todo, se sintió aliviado al ver que Lucky parecía estar de mejor humor. Mientras tanto, en la mansión del duque Belvar. Su gracia, parece que el director de la oficina de seguridad se ha reunido con Daniel Steiner, informó Pelliston, el subdirector de la agencia de inteligencia imperial, mientras se encontraba frente al duque Belvar, quien estaba pasando un rato en la bodega. Belvar frunció el ceño. Ese hombre con aspecto de murciélago, el director Otto, jefe de la oficina de seguridad, siempre fingió permanecer neutral, pero era un típico oportunista que se insertaba en cualquier grupo que pareciera tener posibilidades de ganar. Aunque Otto afirmó que era una estrategia para sobrevivir a largo plazo, Belvar lo vio como nada más que un oportunista sin carácter. Pero su capacidad para juzgar a la gente es impresionante, eso es verdad. Que Otto decidiera reunirse con Daniel significaba que no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Otto debió creer que Daniel tenía posibilidades de éxito y estaba cubriendo sus espaldas. No puedo perder más tiempo. Apretando los dientes, Belvar se volvió hacia Pelliston y habló. ¿Cómo está el estado de Bertem? Según su médico, no sobrevivirá este mes. Bien. Asegúrate de que todo esté preparado. Llegará el momento justo cuando Bertem fallezca y Daniel Steiner esté fuera del sistema. Pelliston dudó un momento antes de preguntar con cautela. Su gracia, aún así, ¿no nos estamos precipitando? Daniel Steiner es peligroso, pero ¿de verdad necesitamos actuar tan rápido? Belvar soltó una risa hueca. La pregunta de Pelliston era absurda. ¿No entiendes a Daniel Steiner? Belvar recordó la vez que Daniel llegó a su mansión y lo amenazó. Incluso ahora, pensarlo le hacía temblar la mano de miedo. Los ojos, agudos como los de un lobo pero profundos como un abismo, quedaron grabados en su mente, inolvidables. ¿Sabes quién fue el bisabuelo del difunto emperador Selvia? El bisabuelo del emperador. El emperador eterno Barogrod von Amberg. Había depuesto al rey cuando el imperio aún era un reino y se había colocado en el trono. También fue él quien transformó el reino en el poderoso imperio que llegó a ser. Habiendo servido a ese hombre de sangre de hierro desde la distancia en su juventud, Belvar comprendió. El espíritu que Daniel Steiner mostró ese día fue muy similar al de Barogrod. Tras respirar profundamente, Belvar recordó su encuentro con Daniel Steiner y comenzó a sudar frío. No es diferente de Barogrod. Esos ojos eran definitivamente los ojos de un usurpador que devoraría el imperio. Estado miembro permanente de las Naciones Unidas. Palacio Real de Adria. Sala de Audiencias Majestad. Gracias al éxito de las recientes conversaciones, la República ha decidido acelerar los preparativos para unirse a la guerra.
Planean tomar una decisión antes del verano, así que pronto tendremos buenas noticias, informó el ministro de Asuntos Exteriores mientras hacía una profunda reverencia ante el rey sentado en el trono. Sin embargo, el objetivo de la atención del ministro, irónicamente, no era el rey. El ministro de Asuntos Exteriores estaba más preocupado por la mirada del conde Caledra, el canciller, que estaba de pie junto al rey, apoyado en su bastón. Tragando saliva nerviosamente, el ministro de Asuntos Exteriores continuó. Sin embargo, la Federación se muestra escéptica respecto a la participación. El presidente de la Federación afirmó que, si bien aceptaría con gusto la unión si las tres naciones lograban armonizarse, quería saber quién asumiría la responsabilidad si esto desembocara en una crisis global. Al escuchar el informe del ministro de Asuntos Exteriores, Caledra apretó con más fuerza el mango del bastón. Él entendió exactamente lo que el presidente de la Federación quería decir con esas palabras. Se burla de la idea de que las naciones aliadas pueden derrotar al imperio simplemente aliándose con la república. El imperio había sometido con éxito el reino de Eltresia con daños mínimos, e incluso había incorporado al estado neutral de Bellanos como aliado de facto. Fue realmente una fuerza imparable. De mala gana, Caledra admitió que no se podían negar las victorias consecutivas del imperio. Mientras tanto, las naciones aliadas no habían logrado mostrar avances significativos. El presidente de la Federación estaba regañando a los aliados, insinuando que si no producían resultados reales, se negarían a cooperar. Cuando el peor escenario se hizo realidad, Caledra apretó los dientes con frustración. Daniel Steiner. Ese maldito mocoso estaba cambiando lentamente el equilibrio del mundo. Incluso había escuchado que recientemente, Steiner había destruido la rama Pallentía ubicada en el corazón del imperio. Era como un tumor maligno en las naciones aliadas. Debe ser removido. Su Majestad, Caledra respiró profundamente y miró al rey. Prométele a la Federación que nuestras naciones aliadas asumirán toda la responsabilidad. Además, hazles saber que pronto se darán cuenta de lo frágil y podrido que está el imperio, a pesar de su apariencia. ¿El imperio, dices? Sí. Según fuentes fiables, existen facciones dentro del imperio que intentan incitar conflictos internos. Alianzas nobles que reclaman la legitimidad de la familia real. Aunque sus razones eran ideológicas, en el fondo estaban simplemente cegados por el afán de poder, algo que no era particularmente importante. Lo que importaba era que si utilizaban estas facciones, el imperio podría dividirse. Desde la destrucción de la rama Pallentía, la oficina de seguridad del imperio ha aumentado su vigilancia, pero aún tenemos agentes dentro del sistema. Les ordenaré que se pongan en contacto con las alianzas nobles y revelen que las naciones aliadas están dispuestas a ofrecer ayuda. Si la rebelión triunfaba, tendrían un poder inimaginable, pero si fracasaban, perderían la vida. Belvar, quien dirigía las alianzas nobles dentro del sistema, seguramente era consciente de ello. Así que, incluso si el enemigo se viera obligado a actuar, probablemente aprovecharía la oportunidad. Todo es por una causa mayor, utilizando al enemigo para nuestro beneficio. Si aceptan nuestra oferta, podemos llevar el imperio a la ruina poco a poco desde dentro. Además, podemos aislar a Daniel Steiner, considerado el héroe del imperio y quien ha ganado batalla tras batalla. Quizás podríamos ir más allá del aislamiento. Los ojos de Caledra se entrecerraron bruscamente. Quizás incluso podamos ejecutarlo en nombre del imperio. Si la noble alianza lograba convertir al emperador en una marioneta y tomar el control, probablemente intentarían eliminar a Daniel Steiner, quien representaba una amenaza para su poder. En otras palabras, sería un caso perfecto de utilizar la espada del enemigo para matar al enemigo. El rey, mirando fijamente a Caledra mientras discutía casualmente la muerte de Steiner, asintió. Era un plan verdaderamente malvado, pero a él le pareció plausible. Parece prudente proceder como usted sugiere. Además, el rey, que era poco más que una marioneta, no podía atreverse a discutir las palabras de Caledra. 10 días después de que el director de la oficina de seguridad visitara la sede durante los 10 días siguientes, Daniel se mantuvo ocupado. Debido a su nombramiento como jefe de Estado Mayor de la 7ª División en el Frente Oriental, se había asignado un nuevo oficial de operaciones al cuartel general. Daniel era venerado por el nuevo oficial, y ambos intercambiaron un traspaso de funciones fluido. Entretanto, Daniel también se tomó el tiempo para revisar la situación operativa de la 7ª División y la inteligencia enemiga. No se centraba necesariamente en ser el mejor jefe de Estado Mayor. En cambio, dedicaba su tiempo a pensar en cómo sobrevivir en el frente oriental. Justo cuando empezaba a disfrutar de esta breve paz, recibió una citación del Palacio Real. El remitente no era otro que la máxima autoridad del imperio, la actual emperadora Selvia, y Daniel no pudo rechazar la invitación. Pronto se encontró entrando al Palacio Real.
Después de seguir al chambelán por el largo pasillo revestido de mármol, Daniel llegó a la oficina del emperador. Frente a la oficina se encontraban el coronel Hartman y sus soldados, quienes eran responsables de la seguridad principal del emperador. Al notar que Daniel se acercaba, Hartman saludó levemente. Daniel, sintiéndose un poco incómodo, devolvió rápidamente el saludo, lo que provocó que Hartman sonriera cálidamente. Bueno, coronel Steiner. Veo que le han ascendido. Estábamos esperando con ansias su llegada. Aunque Daniel se sintió incómodo con el tono formal, decidió no hacer comentarios. En el ejército, el respeto al rango era una parte esencial del mantenimiento del orden. Disculpe la espera. Pero, ¿puedo preguntar si el emperador está disponible? Su majestad está dentro, atendiendo asuntos de estado. A menos que haya un evento o conferencia importante, siempre trabaja aquí. Los labios de Hartman se curvaron en una sonrisa amarga. Siempre ha estado absorto en su trabajo, pero desde que ascendió al trono, ha estado durmiendo menos. Me preocupa que pueda enfermar si sigue así. Daniel lo comprendió. Era evidente que el emperador sentía una gran responsabilidad desde que asumió el trono. Daniel asintió y continuó, y Hartman se hizo a un lado, indicándole que entrara. Tomando esto como una señal, Daniel avanzó y golpeó suavemente la puerta. Su majestad, el coronel Daniel Steiner está aquí. Al poco tiempo, una respuesta desde el interior de la habitación llamó a Daniel para que entrara. Abrió la puerta y entró. Lo primero que notó Daniel fue la amplia ventana por donde se derramaba la luz de las estrellas del cielo nocturno. Bajo la luz de las estrellas, la emperadora Sylvia, que estaba trabajando en su escritorio, levantó lentamente la cabeza al notar la entrada de Daniel. Su cabello rubio platino brillaba con un brillo suave y sus cansados ojos azules parpadeaban perezosamente. Coronel Daniel, Sylvia murmuró, levantándose de su asiento. ¿Es la primera vez que nos vemos desde la coronación? Desde que me convertí en emperador, quiero decir, sí. Ante la respuesta de Daniel, una sonrisa significativa apareció en la comisura de los labios de Sylvia. Entonces, ¿cómo te sientes? El emperador que ayudaste a crear, fue una pregunta difícil de responder. Sin saber qué quería decir con la pregunta, Daniel se quedó en silencio, provocando que Sylvia riera suavemente. Parece que corre un extraño rumor entre la nobleza. Dicen que, de no ser por tu ayuda, nunca habría llegado al trono. Eso no es cierto. Daniel respondió inmediatamente. Incluso sin mi ayuda, su majestad habría reclamado legítimamente el trono. Lo dijo sinceramente. En la historia original, Sylvia efectivamente había ascendido al trono por sus propios méritos. Pero para Sylvia, las palabras de Daniel no parecieron proporcionar mucho consuelo. Me gustaría creerlo también. Pero con el paso de los días, los rumores se extienden y crecen. ¿Sabes lo que dicen algunas nobles? Afirman que tengo una relación contigo y que la familia real está condenada por ello. Daniel frunció el ceño. Esto claramente parecía un rumor sin fundamento difundido por las facciones nobles para socavar la autoridad del emperador. Sylvia, aunque consciente de ello, parecía estar bajo presión psicológica. Su majestad, debemos localizar y eliminar a quienes difunden estos rumores. Justo cuando Daniel estaba a punto de ofrecer un consejo, de repente hizo una pausa. El ligero olor a alcohol flotaba en el aire. Al girar la mirada, Daniel notó que en el escritorio de Sylvia había una botella de whisky abierta y con aproximadamente un tercio de su contenido desaparecido. Ella no bebe mucho, ¿verdad? Parecía que las dificultades recientes habían llevado a Sylvia a beber en exceso. Justo cuando Daniel decidió calmarla, Sylvia caminó lentamente hacia él y luego abrió los brazos con una sonrisa juguetona. Sobresaltado, Daniel vaciló y Sylvia agitó los brazos una vez. ¿Qué esperas? El emperador te pide un abrazo. ¿Vas a ignorarme? Su majestad ha bebido demasiado. ¿Y qué? ¿Te niegas a obedecer mi orden? Esto fue ir demasiado lejos. Daniel consideró brevemente llamar a Hartman, pero el problema eran los guardias personales. Si vieran al emperador borracho causando una escena, sin duda eso provocaría que se propagaran más rumores. A regañadientes, Daniel decidió seguirle el juego. Se acercó a ella y Sylvia lo abrazó suavemente. El olor a alcohol mezclado con el aroma único de Sylvia. Esto se siente bien. Siempre he querido hacer esto. Murmurando como si estuviera hablando dormida, Sylvia rió divertida. Si bien el comportamiento de Sylvia era inusual para un emperador, no era del todo incomprensible. Después de todo, a pesar de su posición, Sylvia era todavía muy joven, apenas una adulta. No fue fácil soportar el peso de las responsabilidades que había asumido. Daniel le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Sylvia. Parece que lo estás pasando mal. Estás haciendo cosas que normalmente no harías. Sylvia, consolada por las palabras de Daniel, abrió lentamente los ojos. Ella dudó por un momento antes de hablar.
Pensé que una vez que me convirtiera en emperador, todas las disputas terminarían. Fue una confesión nacida de su estado de ebriedad. Pero me equivoqué. Los nobles, no sé con qué están insatisfechos, pero han estado obstruyendo todo lo que intento hacer. Desde que me convertí en emperador, no he podido sacar adelante ni un solo plan adecuado. Sylvia apretó con más fuerza a Daniel, quien todavía la sujetaba. En el parlamento, el partido mayoritario sigue oponiéndose a mis políticas. Dicen que quieren cambios, pero sé que en el fondo solo quieren desacreditarme. Cerrando los ojos, Sylvia se mordió el labio con frustración. Le prometí al pueblo que gobernaría como emperador. Pero siento que ya he llegado a un punto muerto. Sinceramente, a veces me pregunto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Daniel. Me pregunto si debería hacer realidad esos rumores maliciosos. Si lo que quieren es que me convierta en un tirano, entonces quizás debería convertirme en uno. Si está de acuerdo, coronel. Abriendo lentamente los ojos, Sylvia habló, su respiración ligeramente caliente. Los rumores difundidos por las mujeres nobles, ella hizo una pausa y Daniel supo que tenía que impedirle terminar ese pensamiento. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Sylvia volvió a abrir la boca. ¿Lo hacemos realidad aquí ahora? La voz, cargada de emoción, carecía de fuerza. No era lo suficientemente sincero como para llamarse verdad, pero tenía demasiado peso como para descartarlo como una mentira. Gracias a eso Daniel entendió. Sylvia estaba usando el alcohol como muleta para expresar la agitación que había estado reprimiendo. No buscaba respuestas, solo que alguien reconociera lo agotada que estaba. Un capricho fugaz, buscando consuelo en la presencia de otro. Si no estuviera borracha nunca la vería así. Después de todo, Sylvia era el emperador del imperio. Como quien gobernaba a millones, no podía permitirse el lujo de mostrar debilidad ante nadie. Ser débil significaba perder el control. Así que ella nunca se permitió flaquear. Incluso cuando su propio hermano intentó matarla por el trono, incluso cuando los nobles le dieron la espalda, ella se convenció de que estaba bien. Porque ella había creído que una vez que se convirtiera en emperador, todos estos problemas se resolverían por sí solos. Como mínimo, había asumido que la oposición del parlamento y de la aristocracia disminuiría. Pero la realidad que le esperaba como emperador era mucho peor. En lugar de simplemente retirarle su apoyo, los nobles se habían convertido en sus enemigos. El parlamento, que supuestamente representa al pueblo, rechazó cada política que ella intentó promulgar. Y como si fuera poco, su médico le había dicho que su padre, Bertheim, no sobreviviría ni un mes. Con todo ese peso sobre ella, el colapso no fue un fracaso. Fue inevitable. Había alcanzado la cima del poder en el imperio, pero nada estaba bajo su control. Una responsabilidad aplastante pesaba sobre ella y la crítica incesante la encadenaba. ¿Quién podría permanecer cuerdo en tales circunstancias? Y aún así, ella se negó a rendirse. Ella redujo sus horas de sueño y concentró todo su esfuerzo en gobernar el imperio. Para apaciguar a los nobles hostiles, hizo todo lo posible para satisfacer sus intereses, forzó sonrisas en su rostro y escuchó sus interminables quejas. Ella visitó personalmente el parlamento, tratando de comprender exactamente qué objeciones tenían los representantes. Recorrió las principales ciudades y pronunció discursos para tranquilizar a los ciudadanos que dudaban de una emperatriz. Trabajó incansablemente, haciendo malabarismos con innumerables tareas, todo en la búsqueda desesperada de legitimidad. Y sin embargo, al regresar a la capital, no recibió muchos elogios. En lugar de ello, fue recibida por una nueva ola de calumnias y rumores infundados, arrastrando su nombre por el barro. Considerando todo eso, el hecho de que no hubiera estallado y gritado, «¡Esos bastardos traidores! He sido demasiado indulgente, y ahora han perdido la cabeza. Todos y cada uno de ellos deberían ser purgados». Era, francamente, una prueba de su autocontrol. Daniel comprendía perfectamente su frustración. Estaba a punto de ofrecerle palabras de consuelo. Por supuesto, solo estoy bromeando. Sylvia se le adelantó, dio un paso atrás y soltó el abrazo. No podía decir si ella se había vuelto un poco sobria o si simplemente estaba sorprendida por sus propias palabras, pero había un leve rastro de vergüenza en su expresión. Me siento un poco mal. No te pedí que vinieras por esto. Un suspiro silencioso escapó de sus labios. Solo, espero que no te equivoques. Solo organicé esta reunión para animar al héroe de guerra que se dirige al frente oriental. Eso es todo. Sylvia siempre había sido terrible mintiéndose a sí misma. De repente, Daniel cayó sobre una rodilla y la miró. Algo en la forma en que ella se ahogaba en autorreproches tocó una fibra familiar en él. Después de un momento de vacilación, habló. Su Majestad, no sé si me creerá, pero en mi vida anterior fui bastante famoso. Tenía un trabajo que me mantenía en el ojo público.
Naturalmente, mucha gente me seguía. Fue una confesión repentina, pero a Sylvia no pareció importarle. Ella entendió que él decía eso por ella. Yo era un big, fuente original, increíblemente popular. Quizás no al nivel de su majestad, pero aún así, tenía que disfrazarme para caminar por las calles sin ser reconocido. Pero la fama no es para siempre. Una sonrisa amarga tiró de los labios de Daniel. Un solo rumor falso bastó para desentrañarlo todo. En lugar de verificar la verdad, a la gente le resultó más fácil condenarme. Al final, no tuve más remedio que desaparecer del ojo público. Esta fue la primera vez que Daniel realmente temió al mundo. Mis supuestos amigos dejaron de llamarme. Me quedé completamente sola. ¿Por qué la gente no ve la verdad? ¿Por qué los periodistas están tan ansiosos por destruirme? Durante la primera semana, estaba tan consumida por la ira que empecé a romper cosas. Internet, que en un momento estuvo repleta de elogios hacia él, se convirtió en un pozo negro de insultos y acusaciones. Disgustado, Daniel terminó rompiendo su teléfono en señal de frustración. Solo después de que pasó mucho tiempo, se reveló que los rumores eran falsos y su nombre quedó limpio. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Lo habían descartado de todos los proyectos, de todos los programas. Su carrera había terminado. Y una vez que la ira se desvaneció, solo quedó la tristeza. ¿Acaso era porque mi vida estaba arruinada? Era parte de ello, pero no la verdadera razón. Lo peor fue que cuando el mundo se volvió contra mí, nadie se puso de pie y dijo, sé que no tienes la culpa. Ojalá hubiera habido una sola persona a su lado que le dijera, te creo. Quizás habría tenido algo a lo que aferrarse. Tal vez podría haber encontrado la fuerza para seguir adelante. Es por eso, incluso un emperador que gobernaba a millones de personas no era inmune a este tipo de soledad. Al comprenderlo instintivamente, Daniel decidió decir las palabras que ella necesitaba escuchar. Sylvia, no es tu culpa. Sus ojos se abrieron de par en par. Entonces, en sus iris color azul océano, las lágrimas comenzaron a acumularse. ¿De qué tonterías estás hablando? Intentó sonar indiferente, pero su voz temblaba. ¿De verdad esperas que crea en vidas pasadas? Si intentas consolarme con algo tan ridículo. Su expresión se arrugó. Se mordió el labio como si intentara contener las lágrimas, pero fue inútil. Un sonido ahogado escapó de su garganta y al momento siguiente se arrojó sobre Daniel. Sus cuerpos chocaron en un instante. Sylvia se aferró a él, dejando finalmente ir todo lo que había estado conteniendo. Como princesa, y ahora como emperador, había soportado más de lo que nadie podía soportar. Y ahora, por primera vez, se estaba permitiendo romperse. Daniel la abrazó con firmeza y su voz era tranquila pero firme. Aunque el mundo entero te condene, yo creeré en ti hasta el final. Sylvia no respondió con palabras. Ella respondió con lágrimas, con sollozos silenciosos y con un pequeño y tembloroso asentimiento. Y en el silencio entre ellos, Daniel le acarició suavemente la espalda. Por ahora, no la veía como la emperadora del imperio, pero como una hermana menor que había sido aplastada por el peso del mundo. Pase lo que pase, vidas pasadas. Seguro que podrías haber encontrado una forma más creíble de consolarme. Sylvia, habiendo finalmente dejado de llorar, se apoyó en la pared y habló en voz baja. Sentado a su lado como si nada hubiera pasado, Daniel se rió entre dientes y respondió. Eso fue lo primero que me vino a la mente. Disculpen si no les gustó. No es que no me gustara. Simplemente me pareció falto de realismo. Ya veo. Bueno, me alivia saber que aprobé por los pelos. Ante el comentario juguetón de Daniel, Sylvia dejó escapar una suave risita. Ella inclinó la cabeza ligeramente y lo miró fijamente. Mientras se movía, mechones de su cabello platino caían en cascada sobre sus hombros, captando el tenue resplandor de la habitación. Sintiendo el peso de su mirada, Daniel instintivamente giró la cabeza, pero al hacerlo, sus ojos se encontraron. Sus ojos, surcados por lágrimas, todavía estaban teñidos de rojo. Un breve silencio se instaló entre ellos antes de que Sylvia finalmente hablara. ¿Cuánto tiempo crees que tardarás en regresar del frente? No puedo asegurarlo. Aún no comprendo del todo la situación en el campo de batalla. Veo, Sylvia murmuró, aparentemente disgustada por la incertidumbre, y volvió la mirada hacia adelante. Dime algo que te gustaría saber. ¿Cómo te sentiste? ¿Podría ser más específico, Su Majestad? Cuando me llamaste Sylvia, tan casualmente, tan insolentemente. Daniel tosió como si se ahogara con su propio aliento. Se dejó llevar por el momento y la llamó por su nombre sin pensar. Si ella quisiera castigarlo por lesa majestad, él ni siquiera podría argumentar en contra. Mientras la tensión se apoderaba de su postura, Sylvia dejó escapar una risa silenciosa. Solo bromeaba. En realidad, estaba feliz. Hizo una pausa y había una extraña suavidad en su voz. Ya nadie me llama por mi nombre. Desde que conocí a mis padres. Antes, siempre era Su Alteza, la princesa imperial. Y ahora, es Su Majestad, el emperador.
Sinceramente, a veces me pregunto si mis vasallos me sirven, o solo al título que ostento. Pero Daniel era diferente. Él vio más allá de la corona, más allá del trono. La vio. En ese caso, ¿me prometes algo? Sylvia extendió su meñique hacia él. Vuelve pronto. Y cuando lo hagas, llámame otra vez por mi nombre. Su petición fue tan simple, tan sincera, que Daniel dejó escapar una pequeña risa sin aliento. Él levantó su mano y enganchó su meñique con el de ella. Prometo. Bajo la ventana iluminada por las estrellas, Sylvia sonrió. Genuina, espontánea y llena de calidez. Gracias. Por alguna razón, el viento nocturno no se sentía frío esta noche. Y así, en la cúspide final del invierno y el primer susurro de la primavera, la noche se hizo más profunda en silencio. Después del desmantelamiento de la rama Pallentía, la Oficina de Seguridad Imperial había logrado un éxito sin precedentes en la captura de espías enemigos. Hubo muchas razones para esto, pero el factor más significativo fue que cuando la rama Pallentía fue derribada, el Imperio había asegurado el sistema de comunicaciones encriptadas utilizado por los agentes de inteligencia aliados. Con esta información, la Oficina de Seguridad comenzó de inmediato a rastrear transmisiones. En cuanto se revelaba la ubicación de un espía, las fuerzas de seguridad imperiales lo arrestaban o lo mataban rápidamente durante redadas sorpresa. Algunos de los agentes capturados, desesperados por sobrevivir, proporcionaron información adicional, lo que permitió a la Oficina de Seguridad Imperial desmantelar metódicamente la extensa red de espionaje aliada. Desde la perspectiva de las fuerzas de inteligencia aliadas, no fue nada menos que una pesadilla. ¡Hijo de puta! En el sótano de una taberna de la pequeña ciudad de Erestion, un hombre que llevaba una boina de lana golpeó el puño sobre la mesa, incapaz de contener su ira. El cuartel general ha cortado todo contacto. Es como si nos hubieran abandonado. Una treintena de espías allí reunidos suspiraron con frustración o se burlaron amargamente ante su arrebato. Nadie pudo refutar lo que dijo. Entonces, un hombre que llevaba un sombrero fedora intervino casualmente. Por supuesto, el cuartel general cortó la comunicación. Cuando la rama Pallentía fue expuesta, nuestras frecuencias de radio principales y códigos de cifrado quedaron completamente comprometidos. Sin duda, el Imperio está monitoreando cada transmisión. Si intentamos contactar con el cuartel general ahora, podríamos enviarles una invitación a esos bastardos imperiales para que vengan a arrestarnos. El hombre de la boina se giró para mirar fijamente a quien había hablado, que estaba sentado casualmente frente a la mesa. Ese tono insufriblemente relajado hizo que su ira aumentara aún más, pero cuando su mirada se posó en la profunda cicatriz que recorría el rostro del otro hombre, se contuvo para no responder. Porque el hombre que tenía delante era Tempret, conocido por el nombre clave de Barón Rojo. Y todos sabían que dondequiera que pasaba Tempret, lo único que quedaba era un rastro de sangre. El espía que llevaba boina no era una excepción. Conocía muy bien la reputación de Tempret. Tempret hizo girar perezosamente el licor en su vaso antes de tomar un sorbo. Entonces, solo unos 30 logramos burlar la oficina de seguridad y llegar hasta aquí, ¿eh? Soltó una risita seca. Bueno, no perderé tiempo explicando lo jodidos que estamos. Seguro que ya lo saben. Inclinó la cabeza hacia atrás y bebió el resto de su bebida con un movimiento suave antes de volver a colocar el vaso sobre la mesa. TCH. Por desgracia que sea, todos estamos esperando ser capturados, torturados o ejecutados. Claro, si huyes, podrías sobrevivir, viviendo como una cucaracha, escabulléndote de sombra en sombra. Pero quienes eligieran ese camino, no se habrían reunido aquí en primer lugar, ¿verdad? Tempret se reclinó en su silla, apoyando sus botas sobre la mesa. Fue un gesto insolente, pero nadie en la sala se atrevió a criticarlo por ello. Eso nos deja solo con una opción, continuó. Lucharemos hasta la muerte. Y ya que estamos, ¿qué tal si nos llevamos con nosotros a tantos bastardos imperiales como sea posible? Como mínimo, la alianza nos llamará mártires cuando todo esto termine. La risa recorrió el grupo ante el humor seco de Tempret. El hombre de la boina encontró ese ambiente desagradable, pero no pudo obligarse a discutir. Suspirando, sacó una silla y se sentó, mirando a Tempret con una mirada indiferente. ¿Y entonces? ¿De verdad tienes un plan para convencernos a todos de que arruinemos nuestras vidas? Tempret sonrió como si le pareciera divertido el repentino cambio del hombre al discurso formal. ¿Por qué creen que los llamé perros callejeros? Se inclinó hacia adelante, con la voz llena de diversión. Les ofrezco la oportunidad de convertirse en sabuesos de guerra. De hincarle el diente a una auténtica bestia. ¿Y qué bestia será esa?
La sonrisa de Temperate se amplió, dejando al descubierto sus dientes. Daniel Steiner por un momento, la habitación quedó en silencio. Entonces el varón rojo soltó una carcajada, llena de genuino deleite. Ese lobo rabioso pasará por Erestium en unos días, el día del nombramiento de Daniel Steiner como jefe de Estado Mayor de la 7ª División del Frente Oriental. No puedo creer que me suba a un tren con usted, coronel. Casi parece que nos vamos de viaje. ¡Qué emocionante! Dentro del vagón de pasajeros del tren militar, Freyen sonreía radiante con su característica sonrisa. Sentada a su lado, Lucky permaneció tan inexpresiva como siempre, creando un marcado contraste entre las dos. Frente a ellos, Daniel la miró exasperado. ¿De verdad llamas a esto un viaje? Vamos directo al frente. Claro que lo sé. Pero no te preocupes, no he descuidado mi entrenamiento. ¿Entrenamiento? ¿De qué entrenamiento hablas? Oh, vamos. ¿Sabes exactamente a qué me refiero, coronel? Me dijiste que refinara mi magia curativa, ¿verdad? Eso sí lo recuerdo. Pero, ¿qué hiciste exactamente? Daniel se detuvo a mitad de la frase. Había algo inquietante en la forma en que Freyen sonreía. Una tenue sombra parpadeó detrás de su alegre expresión. ¿De verdad quieres saberlo? Su voz había bajado a un registro más bajo, con un peso de secreto que hacía que su pregunta fuera aún más siniestra. Daniel, sin querer indagar en la oscuridad que se escondía detrás de esa sonrisa, meneó la cabeza. Al ver su reacción, Freyen recuperó su actitud juguetona y se levantó de su asiento. Voy a pasar al baño. Vuelvo enseguida. Cuando Freyen salió del vagón de pasajeros, Daniel dejó escapar un silencioso suspiro de alivio y centró su atención en Lucky. La luz del sol se filtraba por la ventana, cayendo suavemente sobre su cabello plateado, dándole un brillo suave. Sus ojos carmesí, aunque aparentemente aburridos, transmitían una serena conciencia mientras parpadeaban perezosamente. Sentada junto a la ventana, mirando el paisaje que pasaba, parecía casi en paz. Daniel no quería molestarla, pero con Freyen desaparecido, era el momento perfecto. Habló en voz baja. Teniente, necesito hablar unas palabras con usted. Lucky, al ser interpelada inesperadamente, se giró para mirarlo. ¿Qué es lo que deseas discutir? Ya sabéis que hace poco tuve una audiencia con su majestad. La expresión de Lucky permaneció impasible, pero un destello de algo ilegible cruzó sus ojos. Durante nuestra conversación, me advirtió específicamente sobre ti. Dijo que eres una mujer sospechosa y que no debería confiar en ti. Eso fue lo que le había dicho Sylvia antes de abandonar la capital. Sus palabras tenían un tono cortante, como si hubiera captado algo. Al oírlo, a Daniel le dio escalofríos en la espalda. Si Sylvia alguna vez descubriera la verdad completa sobre Lucky, no solo Lucky estaría en peligro. El propio Daniel no saldría ileso. Esta fue su manera de advertirla, pero en lugar de apreciarlo, Lucky sintió algo completamente distinto. Celos. La emperatriz parece estar consumida por la paranoia, comentó secamente. Además, si le preocupaba, podría haberme hablado directamente. En cambio, optó por susurrarte sus dudas al oído. ¡Qué decepcionante! No puedo evitar preguntarme si está intentando abrir una brecha entre nosotros. ¿Paranoia, eh? Daniel sonrió, pero su sonrisa estaba teñida de incredulidad. ¿Eres un espía aliado, no? Su desviación fue tan ridícula que casi resultaba divertida. Y llamar a las palabras de la emperatriz manipulación fue, técnicamente hablando, un acto de traición. ¿Qué pasó exactamente entre esos dos? Recordó la tensión entre Lucky y Sylvia durante el banquete de Navidad. En ese momento, chillido. Las ruedas del tren chirriaron al rozar los rieles. La repentina sacudida lanzó a Daniel hacia adelante. Todo el vehículo se sacudió violentamente y las ventanas vibraron a causa del impacto. ¡Maldita sea! Daniel apenas logró estabilizarse agarrándose a la mesa que tenía frente a él, mientras su mano se movía instintivamente hacia el revólver que llevaba en la cintura. Lucky hizo lo mismo. Sin intercambiar palabra, ambos sacaron sus revólveres y calmaron sus respiraciones. Coronel, ¿cree usted que esto es un ataque terrorista en el tren? Las probabilidades son bajas. Si se tratara de un simple acto terrorista, el coche ya estaría acribillado a balazos. Pero no podían descartarlo por completo. Pronto, oyeron pasos apresurados que se acercaban a su compartimento. Daniel se giró hacia la puerta, apuntando con su revólver. Coronel. Tiene que salir inmediatamente. El oficial que irrumpió en la habitación se detuvo a mitad de la frase, inhalando bruscamente al ver el arma levantada de Daniel. Era el comandante de la compañía de la unidad asignada para proteger a Daniel. Al darse cuenta de que el intruso era un aliado, Daniel exhaló y bajó su arma. Capitán. ¿Qué demonios está pasando? Señor, el conductor dice que la vía está bloqueada, ya veo. Vamos a echarle un vistazo. Daniel asintió y salió del compartimiento, seguido de cerca por Lucky. Tan pronto como llegaron al pasillo. Coronel.
Freyen, que acababa de regresar del baño, corrió hacia ellos con preocupación en sus ojos. ¿Estás bien? No estás herido, ¿verdad? Estoy bien. Con una breve respuesta, Daniel bajó del tren a través de la entrada del vagón de pasajeros. Su mirada inmediatamente se posó en el problema que tenía delante. El ferrocarril quedó enterrado bajo una enorme pila de tierra y escombros. ¿Un deslizamiento de tierra? Al acercarse, el conductor del tren y el ingeniero jefe, que estaban de espaldas a él, notaron su presencia y se enderezaron inmediatamente, alarmados. Coronel Daniel Steiner. Ha llegado, señor. Los dos hombres se inclinaron respetuosamente, con posturas rígidas. Daniel dejó escapar un suspiro silencioso. Conductor. Ingeniero. ¿Qué pasó exactamente aquí? El ingeniero jefe se rascó la cabeza en señal de disculpa. Bueno, parece que hubo un deslizamiento de tierra. Los escombros cubrieron completamente las vías. Con unos días de trabajo, deberíamos poder limpiarlo, pero simplemente no tenemos personal. Te prestaré algunos de mis soldados. Tenemos muchos hombres en seguridad, así que eso debería acelerar las cosas. ¿Será suficiente? Oh. Si pudieras hacerlo, te lo agradeceríamos enormemente. No tardaremos mucho en resolverlo. Me alegra saberlo. Sin embargo, mis hombres, así como su personal y los trabajadores a bordo, necesitarán un lugar donde descansar mientras tanto. ¿Hay algún pueblo cercano donde podamos quedarnos? El conductor, frotándose la barbilla pensativamente, asintió. Hay una pequeña ciudad cerca de aquí, Erestion. No es grande, pero tiene todo lo necesario. Puedes descansar allí y contactar con las autoridades mientras despejan las vías. ¿Una ciudad cerca, eh? ¡Qué suerte! Mientras Daniel continuaba discutiendo la logística con el ingeniero, Lucky examinaba en silencio el lugar del llamado deslizamiento de tierra. El suelo y las rocas estaban extrañamente desplazados. La vegetación se alteró de forma antinatural. Las grietas en el terreno sugerían una intervención deliberada más que un fenómeno natural. Los ojos carmesí de Lucky se entrecerraron bruscamente. No fue un accidente. Después de hablar con el ingeniero jefe, Daniel decidió dirigirse a la cercana ciudad de Erestion para establecer contacto con el cuartel general del Estado Mayor. Aunque su unidad tenía operadores de radio, su alcance de transmisión era limitado, por lo que era necesario utilizar la red de comunicaciones de la ciudad. Afortunadamente, al llegar al ayuntamiento de Erestion, el alcalde reconoció de inmediato a Daniel. Por eso, conseguir un teléfono para llamar fue pan comido. Después de comunicarse con la sede central, Daniel explicó la situación. El cuartel general del Estado Mayor reconoció el problema y concedió permiso para que su unidad permaneciera en Erestion por el momento. Exteriormente, Daniel mantenía una mirada de decepción y resignación. Pero internamente, podré descansar unos días más. El campo de batalla y el más allá eran lugares que era mejor posponer lo máximo posible. Ahora bien, ¿qué debo hacer para aprovechar al máximo este descanso? Mientras Daniel salía del ayuntamiento, perdido en pensamientos sobre cómo entretenerse, Lucky lo interrumpió de repente. Coronel, si no le importa, me gustaría acompañarlo durante el día. El cuerpo de Daniel se tensó. Había estado deseando disfrutar de un rato de ocio a solas. La presencia de Lucky, una espía aliada, no le hacía ninguna gracia. Teniente, no creo que pasar tiempo con su superior sea particularmente agradable. Fue un intento cortés de deshacerse de ella, pero Lucky se mantuvo firme. Aún así, deseo estar contigo sin ninguna excusa razonable para negarse. Daniel asintió de mala gana. Bien. Empecemos con la comida entonces. Siguiendo la recomendación del alcalde, Daniel llevó a Lucky a un restaurante cercano, planeando separarse después de terminar un bistec. Incluso mencionó casualmente que tenía otros asuntos que atender cerca. Coronel, no me mienta. Pero Lucky estuvo inusualmente persistente hoy. Sin otra opción que aceptar su presencia, Daniel terminó acompañando a Lucky a una cafetería de postres, nuevamente recomendada por el alcalde. Mientras estaban sentados junto a la ventana, el camarero se acercó con una bandeja en la mano. Su pedido: vino Vegenem y tiramisú. El camarero sirvió 2 copas de vino y un plato con una delicada rebanada de tiramisú. Mientras el camarero servía el vino, Lucky examinó con curiosidad el postre desconocido. ¿Qué es esto? Una de las especialidades de Erestion. Daniel se reclinó ligeramente hacia atrás, adoptando el tono de un guía experimentado. Esta ciudad tiene un clima cálido y húmedo, lo que la hace famosa por producir quesos cremosos pero de textura ligera. Este tiramisú se elabora con su mejor queso. Dicen que es simplemente perfecto. Lucky tragó saliva inconscientemente. Al ver su reacción, Daniel sonrió y continuó, levantando un dedo para enfatizar. Y el vino Vegenem, un vino fortificado del sur de Elresia, es un vino con un toque de caramelo. Su característica más distintiva: un inconfundible aroma a caramelo.
Por eso Mari da excepcionalmente bien con el tiramisú. Pero ojo, tiene una graduación alcohólica alta, así que no beba demasiado de golpe. El camarero, después de terminar de servir el vino, rió entre dientes mientras miraba a Daniel. Excelente explicación, señor. Supongo que mi trabajo aquí ha terminado. Me halagas. Solo sé un poco. A mí me parece que sabes más que mi esposa sobre esta pareja. Daniel dejó escapar un suspiro juguetón. Ay, Dios mío. Entonces parece que no le prestas mucha atención. Si fuera yo, lo estudiaría todo solo para conquistar a una dama tan encantadora. Vaya. Un militar que sabe cómo engatusar, qué raro. El camarero soltó una risa alegre, tapándose ligeramente la boca con la mano. Ah, pero me estoy desviando. Por favor, que disfrutes de la velada. Con una cortés reverencia, los dejó comer. Cuando Daniel tomó el cuchillo para cortar el tiramisú, notó que Lucky lo miraba fijamente. Sus ojos carmesí estaban fijos en él, como si estuvieran escudriñando algo. ¿Qué? Él levantó una ceja. Este tipo de encanto mejora el servicio que recibimos, ¿no? ¿Es esa realmente la única razón? Daniel suspiró. Teniente, puede dejar de mirarme como si fuera un mujeriego. No busco mujeres casadas. Y, le juro por Dios, mi historial con las mujeres está prácticamente en blanco. Mentira descarada. Lucky podía ver a través de él. Consideró mencionar a Kelly, pero luego negó con la cabeza. Ella no quería arruinar el momento. Al observar su reacción, Daniel cortó tranquilamente el tiramisú y le dio un mordisco. La rica dulzura se derritió en su lengua, extendiendo un sabor profundo y satisfactorio. Sí, aquí está. Los ojos de Daniel brillaron cuando se volvió hacia Lucky. Teniente, tiene que probar esto. Se va a sorprender. Ella podía notar que estaba exagerando. Pero solo por esta vez, decidió complacerlo. Lucky cortó con cuidado un trozo de tiramisú, lo pinchó con su tenedor y le dio un mordisco. Exclamación de cierre. Una sacudida de sorpresa la recorrió. La pura suavidad era casi agresiva, la dulzura estaba tan perfectamente equilibrada que parecía anular sus sentidos. No solo era delicioso, era impresionante. Aún atrapada en la persistente sensación, Lucky levantó distraídamente su copa de vino y tomó un sorbo. Y se congeló. Oh. Las notas de caramelo del vino envolvieron la crema restante en su boca, mezclándose en una armonía perfecta. Luego, la acidez del vino restableció suavemente su paladar, instándola a tomar otro bocado de tiramisú. Un ciclo de indulgencia impecable. Era como si el sabor mismo la tuviera como rehén. Al observar su reacción, Daniel sonrió. ¿Y bien? ¿Qué te parece mi recomendación? Daniel apoyó ambas manos sobre la mesa, levantando la barbilla mientras la interrogaba perezosamente. Admítelo. Está bueno, ¿verdad? Lucky no quería darle la satisfacción, pero mentir sería un insulto a la obra maestra del postre que tiene delante. Evitando la mirada de Daniel, ella aceptó a regañadientes. Está delicioso. Finalmente satisfecho, Daniel se reclinó con una sonrisa juguetona. Entonces come todo lo que quieras. No te lo impediré. Incluso puedes comerme el mío si quieres. Ella quería aceptar la oferta, pero su orgullo no se lo permitió. No quiero el suyo, coronel. Justo cuando Lucky estaba a punto de negarse rotundamente, su hombro se tensó. Una mirada persistente la perforaba. Cogió despreocupadamente una servilleta, se limpió la comisura de la boca y examinó discretamente el interior del café a través del reflejo de la ventana. Y allí, ella vio a un hombre observándolos atentamente. En el momento en que ella lo notó, él rápidamente giró la cabeza, tal como lo sospechaba. Daniel estaba siendo observado. En una ciudad desconocida, eso solo significaba una cosa. Se avecinaba un intento de asesinato. Después de salir del café de postres, Daniel se registró en el hotel más grande de Erestion, otra recomendación del alcalde. ¿El problema? Lucky lo siguió hasta el interior. Esto empezaba a hacerle sentir incómodo, pero no expresó su frustración mientras se acercaba a la recepcionista del hotel. La recepcionista lo reconoció al instante y lo saludó con una sonrisa respetuosa. Coronel Daniel Steiner. El alcalde nos informó de su llegada con antelación. Y esta señora a su lado es. Daniel abrió la boca para responder, pero Lucky se le adelantó. Teniente Lucky Emilia, ayudante personal del coronel Daniel Steiner, recién nombrado jefe de Estado Mayor de la 7ª División del Frente Oriental. Ya veo. En ese caso, le prepararé una habitación adicional después de verificar su identidad. Tomaremos una habitación, disculpe. Tanto la recepcionista como Daniel se quedaron congelados ante su petición. ¿Una habitación? Un hombre y una mujer, después de cenar juntos y compartir bebidas, ahora reservan una habitación individual. El recepcionista los miró, con confusión en su rostro, preguntándose si estaban involucrados románticamente. Daniel se volvió hacia Lucky con una expresión vacía. Teniente, creo que ha habido algún malentendido. No hay ningún malentendido.
Debo quedarme en la misma habitación que usted, coronel. La mente de Lucky estaba actualmente centrada en una sola cosa: proteger a Daniel. La seguridad en espacios reducidos era esencial para salvaguardar un objetivo de alto valor. Para ella, no había nada extraño en que un oficial y su guardaespaldas compartieran una habitación. Pero para Daniel, que no tenía idea de que un asesinato era inminente, la insistencia de Lucky parecía completamente irracional. La miró fijamente por un momento, pensando en su comportamiento a lo largo del día. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Podría ser esto una táctica de señuelo? Si ella estuviera intentando seducirla, rechazarla directamente podría provocarla. Y si Lucky sintiera la necesidad de tomar medidas más drásticas, él no podría detenerla. Declive es probablemente una mala idea. Daniel suspiró y se pasó una mano por la cara. Supongo que si insistes, volviéndose hacia la recepcionista, forzó una sonrisa incómoda. Supongo que compartiré habitación con mi ayudante esta noche. Por favor, arréglenlo como corresponde. El lobo ha entrado en el Hotel Lamplamp. Y está con una mujer. Parece una amante. Sentado en un banco justo afuera de la entrada del hotel, Bilbosel fingió leer un periódico mientras murmuraba en su transmisor de radio. Tan pronto como soltó el botón de transmisión, llegó una respuesta. Confirmado. La operación comenzará mañana. Quédense quietos y no actúen imprudentemente. Bilbosel se burló. ¿Esperar hasta mañana para matar a un hombre desarmado? ¿Hablan en serio? Para él, eso no era más que una tontería cobarde. Son unos cabrones patéticos y sin carácter. Daniel Steiner no muere mañana, muere esta noche. Esto no fue solo bravuconería. Entre los agentes de inteligencia aliados, Bilbosel era un especialista en asesinatos. Había eliminado personalmente más de 100 objetivos, incluidos individuos mejorados con reflejos neuronales acelerados. Por eso, se veía a sí mismo como el segundo mejor asesino en la red de inteligencia aliada. El único agente que consideraba superior era el legendario agente conocido como Seda Roja, un fantasma cuya verdadera identidad permanecía desconocida. Y la única razón por la que Bilbosel reconoció a Seda Roja fue simple. Ese agente tuvo un mayor número de muertes que él. Para Bilbosel, todos los demás agentes no eran más que basura inacabada. No importaba lo poderosos que creían que eran, sin experiencia real en el campo de batalla, no valían nada. Incluso aquellos que se consideraban fuertes. Al final, todos rogaron por sus vidas cuando se enfrentaron a él. Daniel Steiner no sería diferente. Bilbosel dejó escapar una risa baja y escalofriante mientras metía la mano dentro de su abrigo y sacaba una daga. La hoja pulida reflejaba su tez espantosa y cadavérica. Y aquella mujer a su lado tampoco era fea. Se pasó la lengua por los labios, humedeciéndolos ligeramente. Me pregunto qué tipo de sonidos hará antes de morir. Deslizando la daga nuevamente dentro de su abrigo, Bilbosel rió entre dientes y comenzó a caminar hacia la entrada del hotel. Esta noche iba a salir de cacería. Gracias a que el personal del hotel entregó la llave, Lucky y Daniel pudieron entrar a la misma habitación. Era una habitación decente, equipada con un dormitorio, una pequeña cocina y un baño. El problema era que solo había un dormitorio. Con espacio limitado para dormir, ambos no tuvieron más opción que pasar la noche en el mismo lugar. Ese hecho inquietó a Daniel en más de un sentido. ¿De verdad podría estar planeando devorarme? Mientras rompía a sudar frío, tratando de evaluar las intenciones de Lucky, el suave sonido crujiente de la ropa, al ser quitada, llegó a sus oídos. Cuando se dio la vuelta, Lucky se estaba quitando el abrigo y colgándolo en el perchero. En el momento en que sus ojos se encontraron, Lucky dejó escapar un breve suspiro antes de dar un paso hacia él. Ella extendió su mano. Si me pasas tu abrigo, te lo cuelgo. Ah. No hace falta, por favor. Déjame la ropa a mí, coronel, y concéntrate en lavarte y prepararte para dormir. Incapaz de negarse, Daniel se quitó el abrigo y se lo entregó a Lucky. Luego entró al baño. Después de ducharse y secarse con una toalla, Daniel se puso una bata de baño. Con una respiración profunda, abrió la puerta del baño, solo para ver a Lucky agachada, mirando debajo de la cama. ¿Qué estás haciendo? Al oír su voz, Lucky se enderezó. Ella se sacudió la ropa casualmente antes de responder sin el menor rastro de preocupación. Solo nos aseguramos de estar preparados para cualquier situación inesperada. Si había dispositivos de escucha ocultos, lo correcto era eliminarlos. Murmurando suavemente, Lucky metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña caja de papel, no más grande que la palma de su mano. Ella se lo ofreció, como si esperara que lo tomara. Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna. Esto es, no importaba cómo lo mirara, era una caja de condones. ¿De verdad planea devorarme? ¿Acaso intenta llevar su trampa de miel NVLIGHT al clímax llevándose las cosas a la cama? Mientras Daniel temblaba en estado de shock, Lucky lo miró parpadeando con ojos inocentes. El personal de recepción te lo dio aparte. Parece que son vitaminas.
Deberías tomar una antes de dormir. ¿Vitaminas? Ante las palabras de Lucky, la ola de tensión que había estado aumentando dentro de él se disipó de inmediato. Al principio, él pensó que ella estaba bromeando con él, pero su expresión permaneció completamente ilegible, una indicación de que estaba siendo sincera. Al darse cuenta de que había sacado conclusiones precipitadas, Daniel dejó escapar una risa hueca y aceptó la caja. Los recogeré más tarde. Gracias por cuidarme. Explicar que la caja no contenía vitaminas no parecía la mejor idea. Mientras Daniel forzaba una sonrisa incómoda, Lucky inclinó ligeramente la cabeza antes de señalar la cama. Deberías dormir ahora. ¿Y tú, ayudante? Estoy aquí para protegerte, coronel, así que no necesito descansar. No recuerdo haberlo pedido. Es mi deber fundamental ayudar a mi superior directo. Al darse cuenta de que no podía discutir, Daniel simplemente asintió y caminó hacia la cama. Aún así, lo comprobó 2 veces. ¿De verdad te parece bien que duerma sola? Por si acaso, debería decirte que puedes quedarte en la cama y yo dormiré en el sofá, no será necesario. Ella era firme. Daniel no entendía muy bien por qué, pero no podía ignorar su gesto de buena voluntad. Entonces se acostó en la cama y se cubrió con la manta. Mientras tanto, Lucky estaba sentada en la silla que había traído mientras Daniel se duchaba, colocando sus manos cuidadosamente sobre su regazo. Daniel cerró los ojos, pero no había forma de que pudiera conciliar el sueño. El simple hecho de que Lucky estuviera en la misma habitación, vigilándolo, creaba una presión psicológica asfixiante. Aún así, por muy incómodo que se sintiera, era difícil resistir el doble asalto de una cama suave y una manta cálida. Finalmente, Daniel se rindió y quedó inconsciente. Ven aquí, incluso había caído en un sueño tan profundo que empezó a hablar en sueños. Lucky, que lo había estado observando en silencio desde las sombras, se levantó lentamente. Tenía curiosidad por saber qué tipo de sueño estaba teniendo Daniel. Moviéndose sin hacer ruido, Lucky se acercó a la cama y se arrodilló a su lado, mirándolo directamente. Tan cerca era la primera vez que lo miraba desde una distancia tan íntima. A esa proximidad, donde incluso podía oír su respiración, Lucky parpadeó en silencio mientras Daniel continuaba murmurando mientras dormía. Kelly, por aquí. La expresión en el rostro de Lucky cambió ligeramente a algo desagradable. Esa mujer otra vez para que alguien apareciera incluso en sus sueños, ¿cuánto la amaba? Una punzada de celos se asomó en su interior. Inclinándose cerca del oído de Daniel, Lucky susurró. Lucky. Fue un poco vergonzoso e innegablemente íntimo, pero, solo por esta vez, quería ganarle a Kelly. No estás con Kelly. Estás con Lucky Emilia. En el momento en que su susurro llegó hasta él, la expresión previamente pacífica de Daniel comenzó a quebrarse. Los dedos de Daniel se crispaban mientras dormía, sus movimientos se volvían inquietos. Era evidente que estaba teniendo una pesadilla. No te acerques más. Ante sus palabras murmuradas, los ojos de Lucky se entreabrieron. Ella no tenía idea de qué tipo de sueño estaba teniendo, pero era obvio que no era agradable. ¡Qué desagradecido! Lucky se había quedado en esa habitación para protegerlo, pero él la rechazaba incluso en sueños. Era natural que se sintiera un poco ofendida. Consideró brevemente pellizcarle la mejilla para molestarlo un poco más. Fue entonces cuando, ¡guau!, un aura maliciosa se filtró a través de la grieta de la puerta. La cantidad de maná utilizada fue minúscula, tan sutil que incluso un agente altamente entrenado podría haberla pasado por alto. Pero los sentidos agudizados de Lucky lo captaron al instante. Sus ojos carmesí se agudizaron. Era hora de enseñarle a un joven arrogante la dureza de la realidad. Bilbosel se movió sin hacer ruido y llegó frente a la habitación 507, la habitación de Daniel Steiner. Mientras consideraba el mejor método para matarlo, Bilbosel decidió comenzar con algo simple. Golpeó suavemente la puerta. Si el objetivo estaba despierto, necesitaría ajustar su enfoque. Unos momentos después, se oyeron pasos desde el interior de la habitación. Pasos ligeros. No es un hombre. Es una mujer. ¿Su amante, quizás? Bilbosel sonrió. Matarla primero no sería una mala idea. Sacando su pistola, rápidamente le colocó un supresor. Los pasos se acercaron, deteniéndose justo detrás de la puerta. A juzgar por la forma en que dudaron, la mujer probablemente estaba mirando por la mirilla. Bilbosel sonrió. Un error clásico. Creer que una puerta podría protegerte. Perra tonta. Soltando una risita baja, Bilbosel apretó el gatillo en el momento en que los pasos se detuvieron. PFFT. La bala atravesó la puerta de madera, precisamente donde debería estar la mujer. Pero, no grites. Ningún cuerpo golpea el suelo. Solo el sonido de pasos, que siguen acercándose. Un sudor frío se formó en la frente de Bilbosel. Disparó de nuevo. Y otra vez. Sin embargo, nada cambió. ¿Qué? Estoy seguro de que las balas atravesaron. No tuvo tiempo para reflexionar.
El pomo de la puerta estaba girando. Bilbosel enfundó rápidamente su pistola, dio un paso atrás y sacó su daga. En el momento en que se abriera la puerta, atacaría y mataría. Activó su maná, haciéndolo circular por su cuerpo para fortalecer sus músculos. Cada nervio de su cuerpo se tensó mientras se preparaba. Crujir, la puerta se abrió. Lucky salió. Bilbosel se abalanzó. Woron. Un arco plateado atravesó el aire en un golpe diagonal. Pero, sin sangre, sin impacto. Lucky había esquivado. Lo evitó. Aturdido, Bilbosel miró fijamente a su objetivo. Ojos carmesí, sin emociones. No había en ellos ningún rastro de hostilidad. No porque le faltara la intención de matar, pero porque ella no lo veía digno. Los instintos de Bilbosel gritaron: me voy a morir. Un solo momento de vacilación, y su cuerpo quedaría destrozado en pedazos. Grifo. El miedo se apoderó de él y Bilbosel instintivamente saltó hacia atrás, ampliando la brecha entre ellos. La mayor distancia le proporcionó una fugaz sensación de alivio, pero su respiración se entrecortaba. Sus pupilas temblaron. Bilbosel apretó su daga con más fuerza, intentando recuperar el control. Pero, su mano estaba vacía. ¿Eh? Fue solo entonces cuando se dio cuenta. Su daga había desaparecido. Mirando con incredulidad, Bilbosel levantó lentamente la cabeza. Lucky estaba parada frente a él, examinando casualmente la daga que le había quitado. ¿Cuándo? Él no sabía cómo ni cuándo lo había hecho, pero esta era su única oportunidad. Bilbosel tomó su pistola, apuntó rápidamente a Lucky y apretó el gatillo. PFFT. Y luego, Urk. Un jadeo ahogado se le escapó cuando su cuerpo se desplomó en el suelo. Al mirar hacia abajo, Bilbosel vio que la sangre se acumulaba debajo de él. Un agujero de bala, en su propio muslo. Se había pegado un tiro. ¿Una alucinación? Más aterrador que el dolor era el puro horror que le arañaba la garganta. Sus labios temblaron mientras tragaba saliva manchada de sangre. Pasó en el momento en que encontré su mirada, el lento clic-clac de los tacones resonó en sus oídos. Al levantar la mirada, vio a Lucky caminando hacia él, con una daga en la mano. ¿Cuántos? Su voz monótona lo atravesó como una navaja. Temblando, Bilbosel se encontró incapaz de moverse. Lucky se arrodilló y presionó la hoja contra la parte inferior de su barbilla. Sus ojos carmesí parpadearon. ¿Tus amigos? ¿Cuántos son? Fue entonces cuando Bilbosel finalmente comprendió. El segador carmesí. Nombre en clave. Seda roja. La calamidad creada por las fuerzas aliadas. ¿Estaba la mujer parada frente a él? Madrugada vestíbulo del Hotel Lamplamp. MMM. Tempret se sentó en un sofá en el vestíbulo, masticando chicle perezosamente antes de hablar finalmente. ¿Están todos aquí? Ante sus palabras, el hombre sentado frente a él, Ferman, asintió levemente. Como de costumbre, llevaba una boina de lana en la cabeza. Todos menos uno. ¿Eh? ¿Quién falta? Bilbosel. ¿Bilbosel? Después de un breve silencio, Tempret frunció el ceño mientras recordaba quién era. Ese es el tipo que seguía a Daniel Steiner ayer. El que nos avisó de que había entrado en el Hotel Lamplamp. Así es. Pero cuando intenté contactarlo esta mañana, no contestó. ¿No contestó, eh? Mastica. Mastica. Tempret continuó masticando su chicle por un rato antes de rascarse la mejilla. Eso deja dos posibilidades. O se acobardó y huyó para salvar su vida, o se volvió demasiado arrogante, pensando que podía matar a Daniel Steiner él solo, y por eso le cortaron la cabeza. Sopló una burbuja, dejándola expandirse hasta que... estallido. El chicle se reventó y se le pegó a los labios. Tempret sacó la lengua, lamiendo casualmente los trozos sueltos antes de seguir masticando. Ferman, observando este espectáculo con creciente ansiedad, dudó antes de hablar. Si es esto último, no deberíamos estar más preocupados. Si Bilbosel revelara nuestro plan, todos podríamos acabar muertos. Yo lo veo de otra manera. Tempret se encogió de hombros. Sabes tan bien como yo que este hotel no tiene salida trasera. Si alguien quiere salir, tiene que pasar por este vestíbulo. Aunque Bilbosel nos dé la cara, no cambiaría mucho. Pero aún así, claro, Daniel Steiner podría pedir refuerzos. ¿Y qué? Antes de que puedan hacer nada, irrumpimos en su habitación y le disparamos. Incluso si Daniel Steiner se hubiera mudado a otra habitación, no habría sido un problema. Entre los espías reunidos aquí había especialistas en rastreo. Y aunque algunos miembros del equipo de seguridad de Daniel probablemente estaban alojados en el hotel, esto no era un campo de batalla. Esto fue un combate en interiores. Y el combate en interiores era la especialidad de los espías reunidos aquí. Perder ni siquiera era una posibilidad en la mente de Tempret. Ferman, no te preocupes tanto. Los que llamé aquí, al menos, son de primera categoría en sus respectivos campos.
Timbre, el timbre mecánico del ascensor que llega interrumpió a Tempret a mitad de la frase. Todos los espías dispersos por el vestíbulo, fingiendo leer periódicos o descansar en sillas, se tensaron sutilmente. Sus manos se dirigieron hacia sus pistolas ocultas, preparándose para el combate. Un tenso silencio cayó sobre la habitación cuando las puertas del ascensor se abrieron. Pero, nadie sacó sus armas. Porque el que salió no fue Daniel Steiner, era Lucky Emilia. Sus tacones hicieron clic contra el suelo de mármol mientras caminaba por el vestíbulo. Los espías simplemente observaban. Su objetivo era Daniel Novelit Steiner, no es su ayudante. Tempret intercambió miradas con los otros agentes antes de levantar una mano en una señal sutil. Déjala ir. Los demás asintieron en señal de acuerdo. Lucky continuó caminando hacia la recepción, donde Aaron, un espía disfrazado de recepcionista de hotel, la saludó con una sonrisa practicada. Buenos días, teniente Lucky Emilia. ¿Le gustó la habitación? Si viene a retirarse, por favor, hágalo con el coronel Daniel Steiner. Sin embargo, si acaba de salir, puede entrar y salir cuando quiera. Lucky no dijo nada, simplemente miró a Aaron. La mirada fija lo inquietó, pero obligó a su sonrisa profesional a permanecer intacta. Si te interesa hacer turismo en el Estion o ir de compras, con gusto te daré recomendaciones. Deja ya de actuar. Una grieta se formó en la sonrisa de Aaron. Él todavía estaba sonriendo, pero el aire a su alrededor había cambiado. ¿Actuar? No estoy seguro de entender, el águila que vuela en el cielo no sabe nada del mundo debajo de la tierra. La mano de Aaron se crispó. Era un código cifrado, un código interno utilizado únicamente por la División de Inteligencia Aliada. Y esta mujer lo sabía. Su sonrisa forzada desapareció por completo. ¿Eres un aliado? Si es así, ayúdanos. Estamos aquí para eliminar a Daniel Steiner. Me niego. ¿Por qué? Porque has roto los principios fundamentales de la División de Inteligencia Aliada. El tono de Lucky era tranquilo. Todo agente aliado está obligado a actuar estrictamente según las órdenes. Sin embargo, aquí estás, pensando y actuando por tu cuenta. Aaron apretó la mandíbula. La rama Pallentía fue aniquilada. Toda nuestra red de comunicaciones quedó en manos del Imperio. El cuartel general no nos responde por temor a ser interceptado. Seguramente lo entiendes, sí. Entonces también deberías entender por qué no tenemos más opción que actuar independientemente. Tus opiniones personales son irrelevantes. Lucky dejó escapar un suspiro silencioso. Lo que importa es que estás actuando por tu cuenta, y mi misión es juzgar a quienes lo hacen. Hizo una pausa y luego añadió. Sin embargo, actualmente cuestiono los motivos de las fuerzas aliadas. Si obedecen, no tengo motivos para hacerles daño. Aaron entrecerró los ojos. ¿Cumplir? ¿Con qué? Aborten el asesinato de Daniel Steiner. Desmantelen esta operación inmediatamente. De lo contrario, no tendré más remedio que intervenir. Una risa amarga escapó de los labios de Aaron. No podía creer las tonterías que salían de su boca. Hay 30 agentes reunidos aquí. Su voz estaba teñida de burla. Veteranos. Asesinos. Todos y cada uno de ellos han quitado vidas antes. ¿Estás diciendo que nos enfrentarás a todos tú solo? La expresión de Lucky permaneció ilegible. Si es necesario, sí. Dicen que no hay cura para la estupidez. Aaron sonrió mientras sacaba una pistola de debajo del escritorio de recepción. Parece que no necesitaré la ayuda de nadie más. Te mataré con mis propias manos. Los demás espías se movieron alarmados. Entre ellos, Tempret gritó con urgencia. Aaron. Detén esto de inmediato. No estás pensando con claridad. Cállate. Esto es necesario por una causa mayor. Aaron silenció a los demás con una mirada penetrante antes de burlarse de Lucky. Oye, maldita zorra. ¿Tienes alguna última palabra? Lucky sostuvo su mirada sin dudarlo. Tú eres quien los necesitará. ¿Sigues fanfarroneando? Bien. Si el silencio es tu última palabra, lo acepto. Adiós. Aaron apretó el gatillo. Estallido. En ese mismo momento, su cabeza explotó. Por supuesto, porque desde el principio su arma había estado apuntando a su propia sien. El cuerpo decapitado de Aaron cayó al suelo y un silencio inquietante invadió el vestíbulo del hotel. Los espías, que habían estado observando la espalda de Lucky con aturdida tensión, comenzaron a levantarse de sus asientos uno por uno. Tempret, todavía de pie, tragó saliva secamente antes de gritarle a los demás. Es una ilusión. Esa zorra está usando alucinaciones. No la mires a los ojos ni le hables. Los espías restantes dudaron. Tempret gritó de nuevo. ¿Qué demonios están esperando, idiotas? Disparen. Disparen. Los espías salieron de su estado de shock, sacaron sus armas y abrieron fuego. Los disparos se oyeron en rápida sucesión. Docenas de balas atravesaron el aire. Pero, pabababac.
Las balas se detuvieron en el aire y chocaron contra una barrera azul brillante antes de caer inútilmente al suelo o desaparecer por completo. Se había formado un escudo de marea de alta densidad que bloqueaba cada disparo. Imposible. ¿Cómo? Una cosa era bloquear algunas balas, pero interceptar perfectamente una lluvia de balas desde todas las direcciones. Eso no debería haber sido posible. Si tal hazaña fuera posible, las armas no tendrían razón de existir. Y sin embargo, Lucky lo hizo sin esfuerzo. Mierda. ¿Qué demonios es ella? Mientras Temprett cambiaba las revistas apresuradamente, Lucky se dio la vuelta. En su mano, ¿cuándo la había sacado? Estaba la daga de Bilbosel. Un mal presentimiento recorrió las entrañas de Temprett. Rápidamente levantó su pistola para disparar, pero Lucky desapareció. Por una fracción de segundo, su figura se volvió borrosa y luego desapareció por completo. También está acelerando su percepción. Para la mayoría de las personas, dominar incluso una de estas técnicas era suficiente para ser considerado un genio. Lucky los encadenaba sin esfuerzo. La comprensión se le ocurrió en un instante horroroso. Giró la cabeza, a punto de advertir a los demás. Pero sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué? Por donde acababa de pasar Lucky, la sangre brotaba como fuentes. Un espía gritó cuando su brazo salió volando. Otro cayó al suelo, echando espuma por la boca, mientras su cabeza se alejaba. Los espías supervivientes, consumidos por el pánico, dispararon salvajemente en todas direcciones. Las balas rebotaron en las paredes, el techo y los muebles. ¡Ah! Mi brazo. Mi brazo. Por favor. No me mates. Por favor. Cada vez que Temprett parpadeaba, el número de cadáveres se duplicaba. Todo el vestíbulo estaba empapado de sangre. Miembros desmembrados flotaban en el aire. Incluso aquellos que intentaron contraatacar, ni siquiera podían rastrear sus movimientos. Ella era demasiado rápida. Y Temprett se quedó congelado. Lentamente, levantó su arma. Y se apuntó a su propia cabeza. Esto no era una ilusión. Lucky no había usado una alucinación con él. Él simplemente entendió. No pudo ganar. Finalmente se dio cuenta, la legendaria seda roja de la división de inteligencia aliada. Era ella. No solo eso, Temprett sabía exactamente quién era ella. Un sujeto de prueba. Una de las creaciones malditas del imperio. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Maldita sea. ¿Qué clase de monstruo crearon? Su dedo se tensó en el gatillo. Esto ni siquiera es justo. Que se jodan, fuerzas aliadas. Con esa maldición final, Temprett apretó el gatillo. Callejón trasero cerca del Hotel Lamplan Puff. Uf. Ferman, que llevaba una boina de lana, corría jadeando en busca de aire. Había solo una razón por la que huía. Había presenciado como una mujer de ojos rojos masacraba a sus compañeros. Bueno, en lugar de presenciar, era más preciso decir que había oído sus gritos. Desde que Lucky usó magia de ilusión para matar a Aaron, Ferman sintió que algo andaba mal y salió corriendo sin mirar atrás. Y poco después de salir, los gritos de sus compañeros resonaron desde dentro. Podía adivinar más o menos lo que estaba sucediendo dentro del hotel. Mierda. ¿Qué demonios salió mal? El plan de Ferman había sido simple. Todo lo que quería era asesinar a Daniel Steiner, regresar a las naciones aliadas, obtener reconocimiento y reclamar su recompensa. Temprett había hablado de ideales y patriotismo o lo que sea, pero Ferman no tenía ningún interés en seguirle el juego a esa basura sentimental. Tampoco había pensado que sería una misión tan peligrosa. No importaba lo infame que fuera Daniel Steiner, Ferman estaba seguro de que un solo hombre no podría enfrentarse a 30 agentes veteranos que estaban acostumbrados a matar. Pero se encontraron con un obstáculo inesperado. Ni siquiera llegaron hasta Daniel Steiner. Solo su ayudante los aniquiló como perros. No sé cómo las cosas resultaron así, pero al menos todavía estaba vivo, y por ahora, eso era suficiente. Ferman levantó una mano para secarse el sudor de la frente y contuvo el aliento, pero se quedó congelado. Una silueta humana se acercaba lentamente desde el otro extremo del callejón. Al principio, supuso que era un transeúnte perdido. Pero a medida que se acercaba, algo no iba bien. Los ojos del hombre de piel oscura estaban fijos en él directamente, fríos y claros. De ninguna manera. Presa del pánico, Ferman metió la mano en su abrigo para sacar su pistola, pero ya era demasiado tarde. El hombre, más rápido que Ferman, ya había sacado su arma y tenía el dedo en el gatillo. Hijo de P, banco de iglesia. La bala silenciada atravesó limpiamente la cabeza de Ferman. Se desplomó tal como estaba, en pleno movimiento, y su cara se estrelló contra un charco en el suelo del callejón. El hombre se acercó sin decir palabra. Amtal. Bajó la pistola y volvió a apretar el gatillo. El segundo disparo enterró otra bala en la cabeza de Ferman, salpicando sangre. Una muerte limpia. Amtal guardó la pistola en su abrigo, luego sacó una radio y presionó el botón de transmisión. Ya pillé al corredor.
¿Y el resto? Soltó el botón y esperó. Rápidamente llegó una respuesta del otro lado. Ya cesaron los gritos. No hay más disparos. Nadie ha salido del hotel. Eso significaba que Luke y Emilia había eliminado a todos los espías aliados que había dentro. Fue sorprendente, incluso para Amtal. No esperaba que Luke y Emilia los matara a todos ella sola. Se supone que es un sujeto de prueba aliado, pero aún así, cuando la rama Pallentía fue destruida, Amtal había revisado los documentos y la información que habían reunido. Había tomado lo que era útil y planeaba entregar el resto a seguridad interna. Y si algo en esos archivos había sido perjudicial para Daniel Steiner, él tenía la intención de borrarlo. Por casualidad, había conseguido documentos clasificados relacionados con el proyecto Lucky. Contenían detalles aproximados sobre dónde se ubicaba la instalación detrás del proyecto. Información clasificada de primer nivel. Amtal había llegado a la conclusión de que si alguna vez se supiera que el ayudante de Daniel Steiner era un sujeto de prueba de las Naciones Aliadas, sería un desastre. Así que tomó esos archivos y abandonó la fábrica textil abandonada. Desde entonces, había luchado con una pregunta. ¿Sería correcto matar a Luke y Emilia por el bien de Daniel Steiner? Según esos documentos, Luke y Emilia no era humana. Ella era un monstruo, algo más allá del reino de las personas. Dejar una criatura así al lado de Daniel Steiner no le sentó nada bien. Así que había estado trabajando en una forma de eliminarla, incluso si eso significaba sufrir bajas. Pero después de lo que acababa de hacer, parecía casi imposible. Acababa de masacrar a casi 30 espías aliados en un abrir y cerrar de ojos. Incluso si Amtal y su escuadrón se involucraran, el resultado no cambiaría mucho. Y además, no sabía la razón, pero Luke y Emilia estaba actualmente protegiendo a Daniel Steiner. Sus objetivos estaban alineados, por ahora, por lo que no había razón para contrariarla. Aún así, había algo que le molestaba. No estaba seguro de si Daniel Steiner realmente entendía la situación. Si Luke y Emilia cambia de opinión en esta situación, Daniel Steiner podría terminar muerto sin siquiera saber por qué. Ahora que Amtal había sido testigo de todas sus capacidades, solo quedaba una opción lógica. Una vez decidido, levantó la radio y volvió a presionar el botón. Prepárense para regresar a la capital. Luke y Emilia se ha aliado con Daniel Steiner, así que reduciremos la unidad de escolta al mínimo. A nuestro regreso, nuestra prioridad será localizar la instalación detrás del proyecto Lucky, revelar la verdadera identidad de Luke y Emilia a Daniel Steiner y contarle su debilidad. Esa era la única ayuda que la organización secreta Cuervo Negro podía ofrecerle ahora. La luz del sol que se filtraba a través de la ventana hizo que Daniel abriera lentamente los ojos. Un techo demasiado familiar lo saludó. Parpadeó un par de veces en silencio antes de sentarse, frunciendo el ceño. ¿Qué clase de sueño fue ese? En el sueño, Daniel estaba paseando a Kelly, el Golden Retriever, por el parque. Una vida tranquila. Justo la que siempre había deseado. Pero entonces, de repente, parpadeó y Kelly se transformó en Lucky, quien comenzó a acercarse a él. Presa del pánico, Daniel le gritó que se alejara, pero Lucky se aferró a él como un perro, jadeando con la lengua afuera. Fue como si el alma de Kelly hubiera entrado en el cuerpo de Lucky, no entendía por qué había soñado algo tan extraño. Se quedó allí sentado, aturdido, por un momento y luego se rascó la cabeza. Olvídalo. No le des demasiadas vueltas. Dejando escapar un suspiro, Daniel comenzó a levantarse de la cama para lavarse, pero se detuvo. Sentía algo extraño dentro del oído. Extendió la mano y encontró algo gomoso. Cuando lo sacó, era un tapón para los oídos estándar de tipo militar. ¿Tapón para los oídos? ¿Por qué demonios? Daniel miró a su alrededor, confundido. Teniente. Ninguna respuesta. No, ni siquiera un rastro de la presencia de alguien. ¿Salió ella primero? Parecía bastante plausible. Daniel se levantó de la cama. No tenía sentido perder el tiempo. Decidió ducharse rápido y salir. Quizás empezaré el día con un café en ese café cercano. Con la luz del sol tan cálida y suave, parecía que algo bueno podría suceder hoy. Después de terminar de ducharse y vestirse elegantemente con su uniforme militar, Daniel tarareó una melodía mientras tomaba el ascensor hacia el vestíbulo del hotel. Tan pronto como salió del ascensor, se quedó congelado. ¿Qué demonios? El penetrante y metálico olor a sangre lo golpeó, seguido por la visión de 30 cadáveres destrozados esparcidos por el suelo. Era como si se hubiera librado una batalla salvaje. Ninguno de ellos tenía una sola extremidad intacta. Todos yacían desplomados en un grotesco montón. Dicen que cuando estás demasiado impresionado, olvidas cómo gritar. Justo ahí estaba Daniel, pero enseguida se recuperó. Daniel, sacando su revólver, avanzó con paso mesurado. Agudizó sus sentidos, listo para activar la aceleración neural en cualquier momento. Su voz sonó firme. «Hola. ¿Hay alguien ahí?» Por supuesto, no hay respuesta. ¿Quién pudo haber hecho esto?
No me digas. Mientras él comenzaba a formular teorías, las sirenas empezaron a sonar afuera del hotel. ¿Policía? Daniel se relajó un poco. Al menos parecía que sobreviviría. Se giró hacia la entrada del hotel y caminó en esa dirección. Entra. Por aquí. En poco tiempo, policías fuertemente armados irrumpieron en la entrada. Vieron los cadáveres esparcidos por el suelo y jadearon. Luego se giraron para mirar a Daniel, que caminaba tranquilamente hacia ellos. Todos ellos tenían la misma expresión: horror absoluto. Ah. Gracias por su esfuerzo. Seguro que esto es una gran sorpresa. Sobresaltados, todos los oficiales levantaron sus pistolas y apuntaron a Daniel. No te acerques más. Alto. Quieto ahí. Suelta el revólver. Suelta el revólver ya. Daniel, bañado en sudor frío, se detuvo en el lugar. Se dio cuenta de que lo malinterpretaban. Con cuidado, dejó el revólver en el suelo y levantó ambas manos. Espera. Puedo explicarlo todo. No fui yo. Mientras Daniel intentaba explicar, un hombre que parecía ser el inspector gritó furiosamente: ¡Imbéciles! ¿Por qué no han bajado las armas? Ese hombre es el coronel Daniel Steiner. Pero él es el único que queda en pie después de este baño de sangre. Imbéciles, miren lo que tienen en las manos los muertos. Parece que el coronel Steiner atacó a gente inocente. Uno a uno, los policías dudaron y bajaron lentamente sus armas. Tal como dijo el inspector, todos los cadáveres estaban armados. Aún así, sus ojos permanecieron llenos de miedo mientras miraban a Daniel Steiner. Espera un segundo. Daniel tenía un mal presentimiento sobre cómo se estaba desarrollando la situación. Volvió a hablar, esta vez con calma deliberada. Todos. Por favor, créanme. No tuve nada que ver con la gente que yace aquí en el suelo. Les ruego que dejen de mirarme así. Daniel intentó explicarlo tan clara y racionalmente como pudo, pero los oficiales no le creyeron. Y eso incluía también al inspector. El inspector evitó deliberadamente la mirada de Daniel mientras se llevaba la radio a los labios. Cuartel general, le habla el inspector Derento de la patrulla de orden público en tiempo de guerra. Tenemos un incidente con numerosas víctimas en el vestíbulo del Hotel Lamplamp, en la calle 8. Se han confirmado aproximadamente 30 muertos. Y el que sobrevivió y salió victorioso es... Tragó saliva con fuerza, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Un hombre. El coronel Daniel Steiner. Fin del capítulo.